Dios les bendiga a todos. Este es tu canal. ¿Qué dice la Escritura? Te invito a que te suscribas a mi canal y le dejas la campanita y recibirás los mensajes. Ese Dios se fue revelando al pueblo y les fue hablando al pueblo. Uno de los conflictos que hay es sobre ciertas doctrinas. Pero estas doctrinas surgieron porque los hombres que estudian la palabra entienden que la palabra es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice algo, damos por sentado que ese algo es una verdad. Y una de las verdades que vemos en las Escrituras es que Dios se reveló como un único y solo Dios. Esto es bien importante porque si Dios dice que Él es un único Dios y que Él está solo, si en nuestra enseñanza hablamos de que el Padre es un Dios y que Jesucristo es otro Dios, entonces estamos desvirtuando lo que Dios dice. Miren lo que les quiero decir. Por ejemplo, Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. En ese texto de Deuteronomio lo que estamos encontrando es que Dios se revela como el único Dios y que no hay otro fuera de Él. Él se presenta como Dios y no solamente dice que es Dios, sino que no hay otro fuera de Él. Lo que se debe de entender es que lo que hay es un solo Dios, no hay otro fuera de Él. Fuera de Dios, el Señor, no hay otro Dios. Estas expresiones de Deuteronomio están surgiendo como 2513 años después de Adán. Y en ese tiempo, 2513 años después de Adán, antes de Cristo, Dios está diciendo que Él es Dios y que no hay otro fuera de Él. Si Dios dice que no hay otro Dios fuera de Él, yo debo de entender que es que no lo hay. No lo hay. En Marcos afirma esa confesión y dice, Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho. ¿Cuál es la verdad que el escriba dijo? Que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Que solamente hay un Dios. Pero no se queda ahí. Es que no hay otro fuera de Él. Él es el único Dios. Y eso es una verdad revelada en las Sagradas Escrituras. En Deuteronomio 6, del 4 al 5, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La confesión para el pueblo que le iba a servir a Dios es, el Señor es uno. Un solo Señor, un solo Dios. En Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Esta confesión fue igual, fue en el tiempo de Moisés y fue aproximadamente en el año 2513 antes de Cristo y después de Adán. Dice, yo soy y no hay dioses conmigo, no hay ningún Dios, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, no hay dioses, porque lo que existe es un solo Dios. Primera de Reyes 8:60 dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Una y otra vez
Dios mismo está diciendo que Él es un solo Dios y que no hay más dioses. En Isaías 43:10, que es la confesión de los testigos, dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Interesante, porque la confesión que usan los testigos en la actualidad dice que esa confesión es para que conozcáis, primero que conozcan, que crean y entiendan. ¿Qué es lo que tienen que conocer, creer y entender? Que el Señor yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. En la eternidad, antes de Dios no había Dios, porque Dios siempre es eterno. Ni lo será después de mí. De manera que Isaías, que fue 500 años antes de Cristo, Dios está hablando a través del profeta y le está diciendo a su pueblo que antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de él. Y Cristo existe antes del año 500 después de Isaías. Muchos años antes, en la eternidad del principio, existía Cristo. Pero ahí Dios dice que antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de él. De manera que, ¿cuántos dioses hay? Lo que hay es un solo Dios, no hay más dioses. Isaías 44:6. Así dice el Señor de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Primero y postrero, que de hecho ese título se lo dan a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Primero y postrero es de principio y fin, eternidad. En el viejo pacto, Dios se revela, pero la revelación total de Dios ocurre en el nuevo pacto. Era como los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, porque en el viejo pacto y en la Torá no estaba el concepto de la resurrección claramente. Y en el viejo pacto la revelación de Dios no estaba claramente, pero ya en el nuevo pacto Dios se revela, aunque en todo el Viejo Testamento va revelando la realidad de él. Pero ¿cuál es la verdad? Que Dios es uno y que no hay otro Dios, ni lo hay antes de él, ni lo hay después de él. Es un solo Dios. Isaías 44:8. No temas ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay Dios, solamente Dios. No hay ningún fuerte, solamente Dios es el fuerte. De manera que los testigos deben de conocer, creer y entender que no hay más Dios. Antes de él no fue formado Dios, ni después de él hubo sin ser formado. Y eso lo está diciendo en el año 500 antes de Cristo. Pero el verbo ya estaba en la eternidad. Pero en el año 500 antes de Cristo Dios está diciendo no hay Dios. Pero los testigos dicen que primera de Juan 1:1, que en el principio era el verbo era la palabra y la palabra era un Dios. Están poniendo que junto con Dios había otro Dios. Y aquí Isaías está diciendo por el Espíritu que no hay Dios. Antes de Dios no había Dios, ni después de él ha habido Dios. Isaías 45:5. Yo soy el Señor y ninguno hay, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Esa es la realidad. Isaías 45:21-22.
proclamad y hacerlo acercarse y entrar todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Lo tiene dicho desde entonces, sino yo, el Señor. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí, se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Más claro no puede estar. Dios dijo que Él era el único Dios y que no hay más Dios. En Joel 2:27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que la Biblia, bajo inspiración de Dios, los hombres de Dios dijeron que lo que había era un solo Dios, no había más dioses. Decir que Jesucristo es otro Dios es desvirtuar todos estos textos bíblicos donde Dios tenazmente habla de que Él es el único Dios. ¿Por qué la iglesia cree en la divinidad de Jesucristo como que es el Dios eterno? Porque si la iglesia, al igual que los testigos, dijera que Jesucristo es un Dios adicional, está desvirtuando todo lo que la Biblia dice. Entonces los estudiantes de la Biblia, viendo claramente que Jesucristo es Dios y que tiene todos los atributos de Dios, llegaron a la conclusión: si no hay más dioses y solamente hay un Dios, y antes de Dios no había dioses y después no había dioses, lo que hay es un solo Dios, pues entonces que Jesucristo, que es Dios, es un ser divino, pues Dios está compuesto de una divinidad de 3 personas. Porque Jesús es Dios claramente. Fíjense que hay 3 grupos en los movimientos cristianos que proclaman una doctrina. Están los que creen en la Trinidad, pero están los que creen en Jesús como en Dios como 3 manifestaciones. ¿Por qué creen eso? Porque ellos ven claramente que Jesús es Dios. Entonces, al no poder ellos entender una divinidad manifestada en 3 personas, pues dicen que fueron 3 manifestaciones. Y están los testigos que, en vista de que no pueden ver la revelación, están chocando con la piedra de tropiezo que es Jesucristo. Y al igual que los judíos, están negando la deidad de Jesús. Fíjense que los fariseos entendieron claramente lo que Jesús proclamaba. Cuando le preguntaron si era el Hijo de Dios, y él proclamó que sí, lo que ellos entendieron fue que se estaba haciendo igual a Dios. No había otra opción. O sea, un ser divino tiene un hijo que es un ser divino. No hay otra manera de verlo. Y hoy en día, los testigos, tratando de negar la realidad de la divinidad de Jesucristo, pues dicen barbaridades de Él. Y no pueden entender que el Dios que se manifestó y que se mostró es un Dios manifestado en 3 personas. Y eso claramente está registrado en la Biblia. Si negamos la divinidad de Cristo, estamos poniendo en juego la salvación. La estamos poniendo en juego. Ya que solamente alguien plenamente humano podía expiar el pecado. Y ese fue la encarnación. Plenamente humano. Pero uno que fuera plenamente divino podía tener el poder para salvar. Si un humano entregaba su vida por otro humano, podía salvar a un humano.
Y si un ángel entregaba su vida para salvar, podría salvar uno. Pero si es un ser divino, el creador, el eterno, podía salvar a todo el mundo. Por eso es tan importante la divinidad de Jesucristo. Y los testigos están robándole a Dios su palabra y están hechos unos saqueadores de la verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice que solamente hay un Dios. Y forcejar para decir que Jesús es otro Dios es desmentir lo que la Biblia dice. Y si tienen dos dioses, son politeístas y están deshonrando el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tremendo problema que tienen. Sea usted el juez. Suscríbete. Dale a la campanita y recibirás mis mensajes. Bendecidos.